Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 16 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acuden inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Ayer jueves 15 se inició la aplicación de vacunas a adultos mayores de 60 años en el municipio de Mama. El miércoles 14 en Samajil, Zacalum, Tixmehuac, Ixil, Telchac Pueblo, Sanacat, Tzutzal, Silam de Bravo, Tecantó, Tecal de Venegas, Yobaín y Jují. El martes 13 en los municipios de Chumayel, Tatsiu, Guayma y Suma de Hidalgo. El lunes 12 comenzó la aplicación de vacunas para adultos mayores de los municipios de Quinchil, Abalá, Cantamayec, Chaxinquín, Baca, Tzemul, Jocabá, Cantunil, Tecom, Canzacab y Bocobá. Igual en Zoncahuich, Timucuy, Tuncas, Chancom, Chocholá, Sinanché, Jomún, Muna, Jalachó, Teabo, Yaxcabá, Tecó, Tzucacap, Tzitás, Zuquilá y Sotuta. También el lunes empezó la aplicación de segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años en Progreso, Temozón y Tixcocó. Esta aplicación lleva un avance del 85%. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a adultos mayores de Mérida. Hasta el momento se registra un avance del 76.1%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y evitar así conglomeraciones. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 158 pacientes en hospitales públicos. 31.610 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 36.157. Hoy se detectaron 74 nuevos contagios de coronavirus, 49 en Mérida, 9 en Canacín, 3 en Umán, 2 en Junucmá y en Muna, y 1 en Chemash, Tzitzantún, Jalachó, Oxcuscap, Progreso, Tequit, Timucuy, Tizimín y Yaxcucul. De los 36.157 casos positivos, 297 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 22.584, Valladolid 2.391, Tizimín 1.127, Canacín 952, Progreso 947, Ticul 921, Umán 861. Tecash 583, Motul 333, Peto 292, Temozón 257, Tinum 228, Junucmá 226, Chemash 201, Izamal 189, Buxots 162, Maxcanú 143, Acanque y Espita con 126 y Oxcuscap con 122. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 55, Centro 45, Ciudad Cauquel 29, Chuburná de Hidalgo 14, Brisas del Norte en Francisco de Montejo 10, Pacaptún, Yucalpetén y Mulsay 9, Francisco y Madero, Los Héroes y Pensiones 8, Santa Rosa 7, Emiliano Zapata Sur, Esperanza, Jardines de Vista Alegre, Fidel Velázquez, Fraccionamiento del Parque, Mercedes Barrera y Bojorques 6. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.584 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.354, en la zona oriente 5.960, en la zona centro 2.123, en la zona sur 3.195 y en la zona poniente 4.952. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 4 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 55 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, EPOC, tabaquismo e inmunosupresión. 4 residían en Mérida, 1 en Tamec, 1 en Tecal de Venegas, 1 en Tinum y 1 en Tixcocó.
En total, son 3.941 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 448 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 158 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.